Hola, ¿cómo va? Bueno, aquí comenzamos este camino de la historia, de comentarles, de contarles, compartirles mi historia, compartirles cómo yo comencé a vivir esta experiencia de despertar, esta experiencia de sanar a través de conocerme a mí misma, de conocer lo que yo vivía en mi interior. Así que les voy a ir comentando de una forma muy simple, muy fácil, sencilla, más que fácil. Mi historia es sencilla, ¿sí? Bueno, yo cuando conocí todo este camino de lo energético, de sanarme a través de hacer cosas diferentes, es porque yo estaba atravesando una situación difícil de estrés, de un estrés muy grande. Estaba teniendo un estrés laboral muy grande, estaba también viviendo una experiencia muy fuerte de que uno de mis hijos se iba a vivir a Europa. Entonces, bueno, yo no sabía cómo gestionar todo eso. Para mí era muy difícil en el momento ese en el que yo tenía una mente muy, muy limitada. Mis creencias me limitaban mucho, mis estructuras me limitaban muchísimo, muchísimo más todavía. Entonces no podía avanzar, estaba estancada, estaba bloqueada en todas esas cosas que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en una empresa internacional en ese momento y una de mis compañeras me dice que conocía un método que estaba buenísimo para sanar, ¿sí? Para sanar de enfermedades, para sanar de estados emocionales. Y como yo también estaba atravesando una celiaquía muy intensa, muy fuerte, una celiaquía en la que ni siquiera podía tocar la harina, ni siquiera podía consumir nada porque todo lo que consumía como harinas me hacía muy mal. Entonces me dice, mira, conozco a una persona que va a venir de España para acá a Mendoza y me gustaría que fueras para que vieras esto, porque mi prima fue, dice, y se ha sanado de la celiaquía. Así que me gustaría invitarte a que vos vayas. Y yo, no, le decía, no, a eso no puedo ir, porque mis creencias no me lo permitían, ¿sí? Yo misma no me permitía hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Entonces, bueno, llega un momento en el que a mí me habían sobrepasado todas las cosas que estaba viviendo, desde el síntoma que tenía de la celiaquía, el estrés laboral que estaba teniendo y todas estas cosas que me estaban pasando familiarmente. Decidí empezar a mirar de qué se trataba todo esto. A la vez, una amiga mía, una gran amiga, me invita a que yo vaya a realizar una actividad que también me decía que me iba a hacer muy bien, que me decía, esto te va a ayudar a calmarte, a relajarte, a estar tranquila, a poder ver cómo vas a resolver las cosas que tenés que resolver. Y bueno, y me invitó a ir a una clase de Qigong, a una clase de una disciplina oriental. Entonces, cuando ingresé a esa disciplina oriental, me encantó.
Es algo que realmente me ayudó muchísimo. Me ayudó a saber que tenía que respirar tranquila, me ayudó a saber que tenía que relajarme, que toda esa actividad mental que estaba teniendo no me estaba ayudando a resolver las cosas y cada vez estaba más estresada. Así que bueno, así fue que fui ingresando en ese mundo de esta disciplina oriental. Y a la vez llegó el camino de la biodescodificación en ese momento y fui realizando ambas cosas, ¿sí? Hacía la actividad del Qigong, la empecé a estudiar, empecé a prepararme porque me estaba haciendo muy bien, entonces empecé a prepararme para conocer más todavía de esto. Y también ingresé en el mundo de la biodescodificación, en ese gran universo que es impactante, es maravilloso. A mí me fascina, me encanta la biodescodificación. Y bueno, y en ese universo que entré, pude comprender muchas cosas, pude comprender cómo nosotros los humanos vivimos experiencias de las cuales muchas que vamos viviendo durante el día las bloqueamos adentro nuestro. Muchas cosas, muchas vivencias, muchas situaciones que se presentan para ser resueltas y como no las sabemos resolver, se bloquean en nuestro interior. ¿Y cómo es que no las resolvemos? No las resolvemos porque no podemos hablar, nos da miedo hablar, nos da miedo expresarnos, nos da miedo decir lo que sentimos en nuestro interior, nos da mucho miedo, ¿sí? Y bueno, y entonces no podemos resolver las cosas. Nos quedamos con ganas de hablar, nos quedamos con ganas de pensar, o sea, de decir lo que pensamos. Nos quedamos con ganas de hacer cosas que tampoco nos animamos a hacerlas, ¿sí? Y también pasa al revés. Muchas veces decimos cosas de más, ¿sí? Y ahí es donde está el aprendizaje de que tenemos que aprender a silenciar todo eso que decimos. Pensamos cosas de más, imaginamos tantas cosas que tenemos que bajar también ese nivel de tantas cosas que estamos pensando. A veces hacemos cosas de más, muchas cosas, hacemos y no paramos. Entonces también ahí está los conflictos que tenemos, ¿sí? O tenemos que aprender a hablar o tenemos que aprender a silenciar un poco las palabras. Tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? También aprender a escuchar, aprender a compartir. Tenemos que aprender. En esta vida hemos venido a aprender y a trascender. Bueno, entonces, en ese universo que me sumergí, fue que fui aprendiendo todas las cosas que no tenía aprendidas. Y eso me lo enseñó muchísimo la disciplina oriental, con también un poco de la medicina china que también fui investigando, fui indagando, fui incorporando como información. Y luego, bueno, la completud que incorporé como información de la descodificación. Y en ese camino que fui realizando, fui sanando muchas cosas de mi vida. Fui sanando comportamientos, fui sanando conductas, fui sanando emociones.
en mi interior. Me tomo un mate. Entonces en este caminar lo que fui comprendiendo fue la celiaquía. Este síntoma de la celiaquía, que lo voy a ampliar en un próximo video, en el próximo. Pude sanar muchas cosas a través de tomar conciencia de cómo estaba viviendo, de cómo estaba estresándome por las formas de pensar que tenía, de cómo estaba estresándome, sufriendo o enfermándome a causa de las formas de pensamiento, de las emociones que bloqueaba, de las palabras que no decía o de las palabras que decía de más. Entonces, todo ese tomar conciencia de lo que yo estaba viviendo inconscientemente hizo que yo me pudiera acomodar en mi camino de vida y que pudiera crear una experiencia hermosa, una experiencia plena en donde poder moverme con tranquilidad en mi vida. Y en ese caminar es que fui sanándome de la celiaquía. Sí, yo me sané de la celiaquía. Hoy estoy sana de esa enfermedad física. Poco a poco les voy a ir contando cómo es esto de sanarse. Y bueno, mi cuerpo se fue recuperando energía, fue recuperando salud, se fueron acomodando todas las cosas en mi interior, biológicamente, a nivel orgánico, a nivel emociones, a nivel palabras. Todo esto fue gracias a que pude conocerme a mí misma, gracias a que pude hacer un camino hacia mi interior. Entonces, yo, a partir de estos videos que voy a ir compartiendo, te propongo que hagas un camino hacia tu interior, un camino a conocerte a vos, a mirarte hacia adentro y poder empezar a conocer, a ver qué cosas es hora de soltar, qué cosas es hora de cambiar, qué cosas es hora de transformar en tu vida. A eso es a lo que yo te invito, porque a eso es a lo que a mí me invitaron una vez. Y gracias a esa vivencia, a esa experiencia que yo tuve, hoy puedo sentarme aquí y compartirte a vos todo esto que yo viví. Y si yo pude, vos también podés. Yo estaba muy enferma. Tenía muchas enfermedades. Y pude sanarme de todo lo que era biológico, me pude sanar. Y transformé muchas cosas a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Conectar con mi parte espiritual más poderosa y más maravillosa. Tú también puedes. Y yo sé que puedes. Solo tienes que elegir poder. Tienes que decidir poder realizar un camino hacia tu interior, hacia conocerte a ti mismo, a ti misma, conocerte. Ese es el camino, hacia adentro. La sanación espiritual, emocional, mental, física, es hacia adentro, es hacia tu interior. Bueno, hasta aquí llego hoy día compartiéndote este poquito y luego continúo.
en el próximo video. Muchas gracias. Abrazos.